Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, el líder invitado es el doctor Carlos Mateo Valmelli, abogado, político, expresidente del Congreso Nacional y también escritor. Con el doctor Mateo Valmelli, en primer lugar, vamos a hablar acerca de su última novela, El andar del lobo. Le vamos a pedir al autor de este libro, que está muy próximo a lanzarse, que nos comente acerca de la historia que se cuenta en esta novela. También, lógicamente, vamos a aprovechar la presencia del doctor Mateo Valmelli para hablar de política, las internas, la concertación, las elecciones en diciembre próximo de cara a las presidenciales 2023. ¿Qué tan cerca está, según el doctor Mateo Valmelli, el Partido Liberal de la mano de la concertación de ser gobierno el año que viene? Empezamos el programa, como siempre, agradeciendo a las empresas auspiciantes: Bancop, un banco con raíces; Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el doctor Carlos Mateo Valmelli aquí en Líderes, desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Bancop, un banco con raíces; Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Hace una década comenzamos a escribir nuestra historia y la de cientos de clientes que con sus sueños desafiaron nuestros propios límites. Hasta que un día el mundo se detuvo. Y tuvimos que reinventarnos para crear nuevas oportunidades para nuestros colaboradores, clientes y para el país. Porque al final todos estamos conectados. Bancop, 10 años sin parar para que vos no pares. Ya estamos en compañía del doctor Carlos Mateo Valmelli. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por acompañarnos en Líderes. Bueno, un placer de estar de nuevo en tu programa y, bueno, satisfecho de un programa tan prestigioso y de un periodista tan bueno como vos, ¿verdad? Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Carlos, empezamos hablando acerca de El andar del lobo. Es tu libro, número 14 más o menos. 13. Tu número 13, ok. Lo leí, completa la obra. Realmente es un súper libro con una historia súper atrapante y recomendadísima. La historia, editada por la Penguin Random House, la editorial de libros más grande del mundo, más importante del mundo. Contanos un poco acerca de por qué El andar del lobo. Bueno, la verdad que uno siempre cuando termina de escribir un libro. Yo empecé escribiendo un libro que se llama Filosofía de Vida, que hablamos acá, después otro libro se llamaba El Premio Nobel. Y quería terminar la trilogía, entonces yo, sin saberlo cuando empecé originalmente, porque uno no es que tiene las cosas siempre muy bien planificadas, porque el escribir depende de que te visite una musa y que te inspire, digamos, de alguna manera. Entonces yo no sabía que iba a terminar una saga y mi idea, mi intención, tampoco era consciente de todo eso, es escribir biografías del alma. Partiendo de la base de que uno tiene un cuerpo, tiene un alma, bueno, ¿y por qué? Quería saber yo cómo es posible que en el corazón humano soliciten sus sitios sentimientos tan encontrados como el odio y el amor. Entonces, en qué personaje yo podía encarnar o hacer que se representara esta idea de que en el alma humana cobija el odio y el amor. Pensé mucho y dije, bueno, la guerra. Porque en la guerra uno siente, ve, observa la maldad extrema, la crueldad extrema a la cual puede llegar el alma humana. Pero al mismo tiempo esos hombres que ejercen o que ejercieron la crueldad son seres humanos que se enamoran, son seres humanos que pueden sentir una pasión, son seres humanos como fueron, digamos, en la Segunda Guerra Mundial,
el ejército, la SS, que eran peones de una ideología, ocuparon, por ejemplo, la Unión Soviética, Ucrania, Polonia, y verdaderamente en un periodo del año 33, como está escrito en el libro, el año 33 al año 45, del mar Báltico, a donde es Ucrania hoy en día, murieron 14 millones de personas de una manera muy cruel. Y la manera más cruel de matar a la gente fue con el hambre. Y después se hicieron otros métodos, como por ejemplo dispararlos. Y lo último, ¿verdad?, la gasificación de muchos seres humanos. Entonces, es una visión, llamémosle, de entender cómo es que el hombre puede llegar a ejercer la maldad en un grado tan extremo. Correcto, correcto. El libro trata, ahora quiero, si me permitís, sí, claro, por favor, comentarte mis curiosidades respecto al libro. Realmente el libro es una historia sumamente atrapante, súper interesante. Yo creo que cualquiera que lea el libro va a quedar enganchado por cómo va transcurriendo los años y va creciendo y se va haciendo más fanático de esa ideología. El protagonista del libro, cuya historia vos contás aquí, que es un joven alemán llamado Wolfgang. Sí. Okay, que explicás en el libro que significa andar del lobo. Claro, el actor principal le da el título a la obra. En alemán, Wolfgang significa, la verdad, que la traducción de Wolf es lobo, como en inglés. Gan es caminar. Yo le traduje el andar del lobo. El andar del lobo. Sí. Y este joven se llama Wolfgang y la historia del libro trata acerca de su vida. Te quiero hacer una consulta, Carlos, con respecto a lo que acabas de mencionar, de que en el ser humano solicitan su sitio simultáneamente el amor y el odio. Dentro del libro se mencionan algunos puntos al respecto. Permíteme que yo te comente porque he tomado nota acá. Dice: el mal vive en cada uno de nosotros. En el corazón del hombre solicitan su sitio el odio y el amor, sentimientos nobles y ruines. Carlos, ¿hay un yo malvado dentro de cada uno de nosotros, más allá de que también somos buenas personas? Bueno, es una pregunta filosófica y antropológica, ¿verdad? El libro, esta novela, pues es una novela, en primer lugar, aclaremos que es ficción, o sea, no tiene un rigor científico, aunque tiene un fundamento filosófico y antropológico. El libro parte de la base que los seres humanos, ¿verdad? Él es un hombre que desprecia el judaísmo, por ejemplo. Cierto. Desprecia el judaísmo. Todo el nacionalsocialismo desprecia el judaísmo. Y el nacionalsocialismo desprecia el judaísmo porque parte de una visión más biológica del ser humano, en el sentido de que cree que los seres humanos luchamos por la supremacía, y la supremacía no es solamente individual, sino que es racial. Entonces él dice, bueno, a ver un poco, todas estas ideas, yo creo que es lo que él piensa, ¿verdad? Todas estas ideas de la solidaridad, la reciprocidad, el amor al prójimo, amar a tu prójimo como a ti mismo, todo esto son mandatos del judaísmo, pero que contradicen lo que Wolfgang cree que es la naturaleza humana. Wolfgang cree que la naturaleza humana, basado en un principio biológico, cree que tiene maldad, bondad, es instintiva, puede tener una conducta abismática. Entonces, él desprecia todo lo judío. ¿Por qué? Porque él cree que el mundo judío, el mundo hebraico, creó la conciencia, cosa que es real. Los valores que nosotros hoy compartimos son todos de origen judíos. El cristianismo, un hermano menor del judaísmo. Entonces él cree que todo eso debe ser superado. Por eso no lo digo así tan expresamente. Al final, cuando ya ellos ven que la guerra está perdida, ellos saben que la guerra está perdida en el 41 más o menos, cuando no son capaces de tomar Moscú, ellos se dan cuenta que hay una misión que cumplir. Y la misión que había que cumplir es acabar con el judaísmo, porque si no, no se explica cómo un pueblo, cómo una dirección política asume una responsabilidad. Porque dicen, nosotros asumimos la responsabilidad de asesinar a los judíos.
de eliminar el judaísmo de Europa, que eran 11 millones en esa época. Y entonces él cree que esa es una misión histórica porque quitaban esa falsa conciencia, que es una conciencia de la reciprocidad, de la solidaridad, del amor al prójimo, que contradice lo que él cree que es la naturaleza humana. Y de hecho uno puede ver en el comportamiento diario que nosotros tenemos, que nosotros podemos tener conductas notables, y podemos tener conductas mezquinas, conductas agresivas. Entonces en el ser humano conviven, digamos, un aspecto, llamémosle animalesco, ¿verdad? Okay. Salvaje. Y por lo otro lado está una suerte de conciencia que deviene, en el caso nuestro, deviene, digamos, de ese código moral que se elabora a partir de nuestra formación judeo-cristiana. Entonces, él o ellos, los nacionalsocialistas, refutaban y también creían, ¿verdad?, que el judaísmo no era una religión o una filosofía de la acción, sino solamente de la idea. Tanto así que ellos, bueno, el Estado soviético era un Estado de inspiración marxista, y el marxismo, Marx también casualmente era un judío. Y mucha gente que dirigía el Estado, Trotsky, era también un judío, por ejemplo. Correcto. Permíteme leerte también otra parte del libro que me llamó la atención y dice: no se puede entender el mal sin averiguar sobre el origen de las situaciones. Juzgar o deplorar los acontecimientos sin ubicarlo en el tiempo y el espacio supone una blasfemia contra las leyes de la relatividad. Claro. Entonces, lo que yo te quiero consultar, Carlos, teniendo en cuenta que el libro cuenta la historia que vos acabas de narrar, la convicción con la cual ellos creían en una supremacía de raza, consideraban como infrahumanos a los judíos y absolutamente sin ningún tipo de compasión ni de piedad empezaron a dispararles, y cuando eso se hacía muy lento y muy pesado para la tropa, pensaron en la gasificación. Este tema de hablar de que las circunstancias hacen al hombre puede convertirse en una manera de justificar o pretextar aquellas conductas, aquellas intenciones o aquellas motivaciones del hombre, por más malvadas que sean. Sí, claro. Lo que pasa es que los valores morales, en este caso, ¿verdad?, judíos cristianos son universales y atemporales. Entonces, digamos, si yo mato en determinadas circunstancias, soy un asesino o incumplo la ley de Dios. Si no amo a mi prójimo, incumplo la ley de Dios, no importa el contexto, las circunstancias. Él, sin embargo, cree que él estaba en una concepción de lucha de razas. Ellos sustituyen el concepto de lucha de clases, que era marxista, por el concepto de lucha de razas. Y creían que había razas inferiores, había una jerarquía racial. Arriba estaban los arios, los germanos, y abajo estaban, porque en igualdad de condiciones, lo hebraico y también lo eslavo. El mundo eslavo era también despreciado para ellos. Por eso es que mueren los judíos que son asesinados mayormente en el Holocausto, y la solución final, y desde el inicio de la Operación Barbarroja, son los judíos que estaban en la Unión Soviética, en Polonia, en Bielorrusia y en Ucrania. Ahí se dan las grandes masacres de eslavos y de judíos al mismo tiempo. Correcto. Pero o sea, el judío occidental, por ejemplo, en Alemania mucho judío migró. La mitad de la población alemana judía, que eran 500.000 cuando empieza la guerra, en el 38-39, la mitad migra. Por ejemplo, los judíos franceses que más fueron trasladados fueron los judíos que venían de Polonia. ¿Por qué razón? Porque los alemanes, ¿qué hacían los nazis? Destruían los estados. Al destruir los estados, el judío perdió su nacionalidad. ¿Por qué fueron más expatriados, enviados a los campos de concentración? Judíos austriacos, porque el estado austriaco desapareció. Entonces el judío austriaco pierde la nacionalidad austriaca, se queda sin nacionalidad. En cambio, los judíos italianos fueron muy pocas. Cuando Hitler en el 43 toma
Italia, después que lo deponen a Mussolini y él lo vuelve a poner a Mussolini, ahí narra la experiencia Skorzeny. Ahí creo que un par de miles de judíos son enviados a los campos de concentración. Pero los judíos franceses fueron enviados, pero no fueron como fueron, por ejemplo, lo que se hizo en Polonia, correcto, lo que se hizo en Bielorrusia, lo que se hizo en la vastedad del territorio ruso, lo que se hizo en Ucrania fue una cosa verdaderamente que no tiene comparación en la historia de los seres humanos. Correcto, correcto. En el libro se habla de que los judíos de Europa oriental eran judíos con menor poder adquisitivo que los judíos de Europa occidental. Y claro, y el mismo Wolfgang reconoce que esto es una cuestión que, en primer lugar, el mismo Wolfgang reconoce por qué fueron tan sumisos los judíos. Porque él dice, de su fantasía, conocían su destino y la superioridad racial. Y después también dice que entre los mismos judíos no se pudo implantar, esto es muy crítico, ¿verdad? No se pudo implantar una lógica de solidaridad colectiva entre todos ellos. Entonces había una suerte de discriminación. Ellos son los parientes pobres, nosotros somos los parientes ricos. Pero son fantasías, digamos, que él... Pero que algunos dicen también que eso se dio porque en última instancia la gente quería salvarse, ¿verdad? Correctísimo. Era la lucha por la salvación o era la lucha por terminar en un campo de concentración. Correcto. Carlos, durante todo el libro uno puede conocer el pensamiento del protagonista principal, de Wolfgang, cómo él ha sido criado, con qué literatura, papá excombatiente de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, su fanatismo por el nacional socialismo. Y el libro es una invitación a que uno conozca al hombre, el protagonista, en su tiempo y en su circunstancia. Es decir, es una invitación a poder empatizar con el protagonista. Su sufrimiento, su convicción de la supremacía o del supremacismo germánico, el sufrimiento de la humillación al honor que ellos sintieron a partir del Tratado de Versalles de 1918, la desintegración de el imperio, el sacro imperio alemán o romano-germánico, cómo se ha ido desintegrando y cómo ex alemanes quedaban fuera de la patria para pasar a ser, por ejemplo, Checoslovaquia, y cómo ellos consideraban, o Polonia, y cómo ellos consideraban que se había mutilado territorialmente y cómo eso le hacía sufrir a Wolfgang, y cómo el nacionalsocialismo y la figura del Führer, que lo hipnotiza a partir de su capacidad de oratoria y de ese magnetismo que tenía, convirtió a esta persona en una persona absolutamente fanática, claro, absolutamente fanática. Entonces, el libro es una invitación a empatizar con el personaje en su tiempo y en su espacio, pero al empatizar con él, se plantea un dilema ético. Claro. ¿Conviene o se hace justicia al tratar de encontrarle el lado humano a quienes cometieron estos asesinatos, claro, en masa y estos crímenes tan fuertes? Si yo pienso en las víctimas y en los herederos de esas víctimas, ¿no es injusto para las víctimas buscarle el lado humano, humanizar a su victimario? Bueno, sí, eso es, como la novela tiene dos narradores, ¿verdad? Uno el que recoge los diarios de Wolfgang y después los diarios de Wolfgang propiamente dicho. Exactamente. Este es un cuestionamiento que se hace, es correcto, es justo humanizar al verdugo. Pero el libro, lo que Wolfgang quiere entender, porque todo el mundo se pregunta, ¿cómo el pueblo más culto de Europa? O imagínate que en un periodo allá por el 1790, 1830, en Alemania convivían Goethe, Hölderlin, Schiller, Kant, o sea, luego vino Schopenhauer, luego vino Nietzsche, luego vino en el siglo XX la física cuántica, Max Planck, Einstein, Heisenberg, o sea, era el mundo de la cultura, era el mundo del pensamiento, era el mundo de lo abstracto, ¿verdad? Entonces ellos
Alemania era un pueblo, digamos, una nación, por más que es un estado tardío, como lo explica ahí, en 1870 Alemania se crea como estado, nosotros los paraguayos somos estado en 1811, eran diferentes reinos, ciudades libres, etcétera, etcétera. Pero Hitler, ¿qué es lo que busca en primer lugar el nacionalsocialismo? Lo primero de todo era que Alemania fuera reconocida, porque el Tratado de Versalles, que el mismo Lord Keynes, el gran genio de la economía que trabajó para el gobierno británico, dijo, esto es un error. El Tratado de Versalles fue un tratado injusto y donde obligan a que los alemanes asuman la responsabilidad de la Primera Guerra Mundial. Y los alemanes no se puede decir con claridad, bajo ningún punto de vista histórico, que los alemanes fueron los provocadores de la Primera Guerra Mundial. Eso es un error. Por eso que Wolfgang habla de dos guerras, de una sola guerra mundial. No hubo dos, dice, es una sola. La segunda es la continuidad de la Primera Guerra Mundial de 1914, la 18, la otra 39-45. Entonces él lo que explica es ese sentimiento, y cuando se hacen mal las cosas en política y cuando se crean estados jurídicos, formas jurídicas artificiales que no se corresponden con el sentimiento, digamos, de lo que es un estado. Okay. El Sudete, que Hitler, ahí había 3 millones de alemanes. Eso no formaba parte de Alemania, pero formaba parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Parte de Polonia formaba parte de Alemania. De hecho, la ciudad de Danzig, el 90% de la población, ahí nació Schopenhauer, ahí estudió Schopenhauer, era alemana. Más al este, en Königsberg, había nacido Kant. O sea, esto era territorio alemán que fue cercenado en el Tratado de Versalles. Además de que las condiciones que Alemania no podía tener solamente un ejército de 100.000 hombres, no podía tener arma pesada, habían zonas del territorio alemán que estaban desmilitarizadas, le pusieron una cantidad de castigo económico y financiero que hasta hace poco Alemania seguía pagando debido al Tratado de Versalles. Entonces se sienten humillados ellos, porque Alemania en la Primera Guerra Mundial no es derrotada. Hitler cree que fue un puñal, se le clavó por la espalda a los alemanes. Entonces, y cree que ese puñal fue clavado por los comunistas y por los judíos. Exacto. Entonces ahí viene una obsesión antijudía que es terrible. Pero la Primera Guerra Mundial tuvo esa consecuencia. El mundo no supo componer el nuevo mapa europeo, y el mismo Wolfgang dicen, cuando se le venció a Napoleón en el Congreso de Viena de 1815, Francia, la derrotada, estaba sentada, Talleyrand estaba sentado negociando con las potencias victoriosas. En cambio, cuando Alemania pierde esta primera etapa, la Primera Guerra Mundial, Alemania es sancionada y sentada en el banquillo de acusados. Correcto. Cuando verdaderamente en la Primera Guerra Mundial, históricamente hablando, nadie puede decir Alemania fue la provocadora de la guerra. Es más, el Reino Unido de Gran Bretaña le declara la guerra a Alemania en una serie de alianzas que habían ahí, ¿verdad? Entonces, él aparte, la coincidencia de Wolfgang nace 10 años antes que se firme el Tratado de Versalles, nace en el 909, el Tratado de 1919, pero nace el mismo día. Entonces él nace, parece, con un destino en donde él dice, él cree que nació para reivindicar el orgullo alemán, porque son pueblos, y el nacionalismo, que para mí es una enfermedad, el nacionalismo fanático y expansivo, estaba muy vigente, pero no solamente en el pueblo alemán, no eran solamente los alemanes los nacionalistas, eran también nacionalistas los franceses, los italianos tenían sus propias pretensiones colonialistas, de hecho estuvieron en el norte de Libia, ocupando Libia, estuvieron en varios lugares, querían ocupar Grecia, de hecho lo ocuparon, no lo pudieron hacer, demandaron el apoyo alemán. Cierto. En fin, o sea, lo que te quiero decir es que el mapa del mundo europeo, porque siempre las guerras provienen principalmente por un tema, el territorial. Y después viene Hitler con toda su idea, que no era propia de él tampoco, con el desarrollo de la geopolítica. La geopolítica se desarrolla en Francia y en Inglaterra originalmente. Los alemanes la perfeccionan, pero la idea de que nosotros necesitamos tener más territorio, el Lebensraum, el espacio vital. ¿Qué quiere decir el espacio vital para los alemanes? El espacio vital para los nazis era que, ojo, Estados Unidos es una potencia mundial, pero se autoabastece en alimentos.
nosotros no nos autoabastecemos en alimentos. Los alemanes estaban comprimidos en el centro de Europa, eran 80 millones de habitantes, un territorio de 300.000 kilómetros cuadrados, decían, nosotros tenemos que expandirnos. ¿Cuál fue la locura de Hitler, la lógica perversa del nacionalsocialismo? Tenemos que irnos al Lebensraum. Vos fíjate que todas las matanzas que se hacen en los campos de concentración, no los campos de concentración había en Alemania, los campos de exterminios, donde se gasificó y donde, o las fosas comunes donde se mataba a tiros. En 3 días en Ucrania se mató 35.000 ciudadanos ucranianos, que habían judíos, comunistas y mucha gente eslava. Todo eso se mató fuera de Alemania. Las matanzas no se hicieron en el territorio alemán, se hicieron en Polonia, en Bielorrusia, fue una cosa terrible, en Ucrania y en otras zonas. Cierto, sí, se cuenta en el libro cómo se planifican esas matanzas a partir de Heydrich, ¿verdad? Sí, Heinrich Heydrich, que fue el carnicero de Praga. El carnicero de Praga. Que ahí aparece que lo matan también, ¿verdad? Que es real, lo asesinaron, un comando inglés, checo-inglés. Exactamente. Comenta cómo él dice, el trabajo sucio no se puede hacer dentro de casa, estos campos de concentración, y hay que hacerlo fuera de la casa. Sí. Ahora, Carlos, volviendo al punto acerca de empatizar con el protagonista, Wolfgang, criminal de guerra. Es cierto lo que acabas de contar respecto a las circunstancias previas a 1939, donde se inicia la Segunda Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, que de alguna manera humilla el honor del pueblo alemán, la situación complicada que se estaba viviendo dentro de Alemania, había miseria, había desempleo, había crisis económica, había inflación, es decir, se estaba frente a un barril de pólvora, y eso es comprensible. Ahora, mientras Wolfgang creyó las propuestas nacionalsocialistas de que esto se redimía o que esto se solucionaba a partir de la lógica de la guerra y la violencia, su madre le advertía a Wolfgang: es muy peligroso el líder a quien está siguiendo. Sí. ¿Verdad? Entonces, yo puedo empatizar con Wolfgang a partir de su tiempo y de sus circunstancias, pero al mismo tiempo también tengo que entender que otros alemanes, su propia madre le decían: no es el camino, esto va a traer más guerra y más sufrimiento. Claro, esto es real. Los que vivieron la Primera Guerra Mundial, muchos de ellos no querían volver a la Segunda Guerra Mundial, y se sabía que elegirlo, votarlo a Hitler, a la larga terminaría en un reajuste de cuentas, o sea, en una guerra. Y la guerra, por sobre todas las cosas, para el nacionalsocialismo, no era la guerra contra Francia ni la guerra contra el Reino Unido y Gran Bretaña, al contrario. Wolfgang dice que ellos siempre tuvieron, las cancillerías le guiñaban el ojo, porque todo el mundo quería destruir a la Unión Soviética. Nadie se animaba a hacerlo, todo el mundo sabe que invadir la Unión Soviética, la vastedad de su territorio, es una cuestión muy costosa desde el punto de vista militar y humano. Nadie quería hacerlo. Inglaterra había perdido del Reino Unido más de 700.000 hombres en la Primera Guerra Mundial, y después aparte mucha gente quedó, digamos, amputada, herida. Entonces, digamos, era un sacrificio muy grande. Entonces la madre de Wolfgang, la familia de Wolfgang, que eran una gente, una burguesía ascendente, lo que menos querían que sus hijos vayan a la guerra, porque el padre había luchado en Verdún. Y esa era una masacre cuerpo a cuerpo, y no te olvides, en la Primera Guerra Mundial también se usa por primera vez el gas tóxico. O sea, la gente moría de una manera muy cruenta. Entonces el padre vivió toda esa guerra, ese apocalipsis, esa hoguera de muerte, de hierro, de fuego, y no quería eso para sus hijos. Y sabía que el camino del Führer, de Hitler, era la guerra. Pero también en Alemania vivía una situación de descomposición, porque viene la crisis de Wall Street y cae la economía mundial y el desempleo aumenta, y la Constitución de Weimar de 1919 decía: cada alemán tiene derecho al trabajo. Y entonces le preguntaban el nacionalsocialismo a la gente, eso no está dicho en el libro, ¿y tu trabajo dónde está? Entonces, aparte se agrega la inflación en un país, imagínate un pueblo muy predecible como son los alemanes, que todos lo tienen todo planificado.
Entonces era un ambiente de caos, de anarquía. Se fragmentó el sistema político. La violencia la practicaban todos, no solamente los nacionalsocialistas. Los socialdemócratas tenían su ejército de paramilitares que llegaba a cientos de miles. Los comunistas, los espartaquistas tenían. Todo el mundo tenía un grupo armado porque nadie creía en la democracia. Y esa fue una crisis a nivel mundial, salvo el mundo anglosajón. En el mundo entero hubo un gran cuestión, se impugnó lo que era la democracia liberal. De hecho, en Paraguay en el 36 hay un golpe de Estado que también impugna el modelo liberal, que es la revolución contra Eusebio Ayala, digamos. Entonces, son tiempos históricos, por eso él cree y explica, y va y dice, hay que relativizar, hay que, en el contexto, analicemos, y él se queja mucho de que la actitud invasora que puede tener el presidente con respecto al pasado. Pero como él cree que en la historia, más que el dato, es importante el relato, él dice, yo voy a escribir esta memoria para el futuro. Porque él dice, la Ilíada y la Odisea no existieron, no hubo, existieron como poemas, pero la guerra de Troya nunca existió. Pero existe el poema, y la figura de Aquiles, y la victoria de los griegos contra los troyanos, y la astucia de Ulises, todas esas cosas son inventos de un poeta, correcto, Homero, que aparte era ciego, entonces, que repetía y recitaba de pueblo en pueblo en la antigua Grecia. Entonces él dice, pero la guerra no existió, pero sin embargo existe un poema que hace alusión a una guerra que no existió. Entonces él dice, cuidado, es más importante el relato en una historia que el dato, que el hecho en sí mismo. Entonces dice, espera, acá hay un relato con respecto a la Segunda Guerra Mundial, que nosotros somos los únicos culpables. No, nosotros no somos los únicos culpables, dice él. Entonces él dice, voy a relatar yo mi historia, pero para el futuro, para que quede ahí para el futuro. Entonces esa es un poco su visión de por qué él se pone a escribir. Correcto. Carlos, tu intención cuando escribís esta historia, esta novela, es de alguna manera advertir o criticar sobre los peligros del fanatismo. Sí, claro. Bueno, mira, uno escribe, la verdad que uno no puede ser tan pretencioso, ¿verdad? Uno escribe creo que con sentimiento, con pasión, pero con mucha humildad. Pero por sobre todas las cosas, sí, una advertencia, no solamente al fanatismo. Todos sabemos que el fanatismo es malo. Yo creo que hay un consenso, hasta el fanático se da cuenta que el fanatismo no está bien. Lo que está mal, y que no lo percibimos, es cuando se hacen mal las cosas en política. Y eso tiene una consecuencia, y eso es oneroso, y eso se paga. Entonces, ¿qué te demuestra el razonamiento de Wolfgang iniciático cuando él empieza? Dice, no, Versalles se hizo mal. Versalles era la carta con la cual Alemania iba a llegar a la Segunda Guerra Mundial. Porque toda la derecha alemana, la extrema derecha, pero no solamente, Hitler era la extrema derecha, pero tenía una derecha católica también, que todos impugnaban el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue, te repito, Alemania en la Primera Guerra Mundial no se pelea en territorio alemán. Los alemanes, hay una sublevación en el ejército, abdica el Kaiser, el emperador, etcétera, etcétera, la puñalada por la espalda que dicen los nacionalsocialistas. Entonces los alemanes no se sienten militarmente derrotados. Correcto. Pero sin embargo lo humillan en Francia. Le dan una humillación, le hacen firmar en un vagón un armisticio. ¿Por qué en el vagón? Porque los alemanes en 1871 declararon en el Palacio de Versalles la unidad alemana, le vencieron en Sedan. Luego ese vagón, Hitler vuelve a ocuparlo en 1941 cuando ocupa París, o 40, ocupa París y se va al vagón para humillarlos a los franceses, después lleva el vagón a Berlín. Y al terminar la guerra, antes de que él suicide, da la orden de que ese vagón tiene que quemarse, para que los franceses no le vuelvan a humillar, los franceses, haciéndole firmar la paz ahí, en el vagón. Entonces, digamos, si vos me preguntás, la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué fuerza tiene la racionalidad para frenar el desenfreno de la irracionalidad?
Porque lo que cree Wolfgang es que la irracionalidad está en una voluntad, en una masa biológica y no en la conciencia. Y que la conciencia, de la cual deviene la razón, es mucho más débil, es una herramienta de esa voluntad. Porque en el fondo ellos creen, en el fondo Hitler era un hombre que creía, había leído Schopenhauer, Schopenhauer no es responsable de lo que pasó con el nacionalsocialismo, era por Dios. Pero lo que te quiero decir es que él era un creyente en una suerte de ecosistema, en una suerte de que la biología tiene que depurarse a sí misma, de que permanentemente van a haber guerras, de que las guerras tienen el dolor de la parturienta, pero que las guerras le dan inicio a los nuevos tiempos históricos. Son visiones apocalípticas, pero que en la historia sucedieron. O sea, no es un engaño. Después de la Segunda Guerra Mundial hubieron matanzas en Yugoslavia, en la misma Europa, en África ni te cuento, vinieron la guerra de descolonización. Entonces, si uno mira el periodo histórico de la humanidad, uno va a ver que hay muchos momentos, muchos cataclismos, y hay muchos momentos esperanzadores, pero el cataclismo y esperanzadores, los momentos se pueden igualar. Correcto, correcto. Carlos, un detalle de la historia del protagonista. Él dice, antes de nacer ya hemos sido lo que somos, dice. En cada gramo de nuestra carne ya está predeterminado si vamos a ser amos o esclavos. Claro. Dice, los hombres somos arlequines del designio histórico. Uh-huh. ¿Existe, Carlos, un predeterminismo biológico? Yo creo que no, pero digamos que en la filosofía occidental Schopenhauer trae Spinoza, el judío holandés, el panteísmo está presente también. Dios es natura, o sea, la naturaleza es Dios. El problema es que si planteamos esto y todos estamos determinados, hay gente que cree que todos pertenecemos a una misma voluntad, que la cual somos inconscientes de captar. No somos capaces de poder captar esa voluntad. Y si todos formamos parte de la misma voluntad, vos, yo, la roca, la piedra, la planta, todos formamos parte de esa misma voluntad. Si todos formamos parte de esa misma voluntad, es muy difícil discernir si yo mato, si soy malo, y si vos sos la víctima, si vos sos bueno. Porque todos formamos parte de esa misma voluntad. Okay. Entonces es muy difícil discernir. Yo creo que él creía, porque no o sea, tío, él es él, yo soy yo. El autor no siempre tampoco puede descifrar todas las coordenadas de un protagonista. Yo creo que él creía en ese biologismo y también creía mucho, porque ahí hay dos cosas, el biologismo, porque creía en la raza superior, y también creo que hay una suerte de condición histórica. Él creía que Alemania estaba llamada a gobernar el mundo por 1000 años. De hecho, el imperio, el Tercer Reich, el Tercer Imperio, el primero el de Carlomagno, el segundo el de 1870, ahora este es el tercero, ellos creen que era para 1000 años de historia y para eso necesitaban expandirse geográficamente, tenían que tener presencia en Rusia, tenían que conquistar, y porque en el fondo ellos competían contra los Estados Unidos. Correcto. Ellos decían destruirle a la Unión Soviética, ocupar territorio soviético para ser autosuficiente, colonizar, germanizar le llamaban eso. Exactamente. Ariarizar, no existe la palabra en español, y eso significa enviamos a todos los eslavos digamos, al otro lado, Siberia, o sencillamente los exterminamos. Correcto. Ellos tenían una política de exterminio. Cierto. Carlos, la historia de El andar del lobo, de alguna manera esta historia es testimonio de que las grandes mentiras se construyen sobre verdades, porque es una verdad que el Tratado de Versalles era injusto y que de alguna manera humillaba al pueblo alemán y de alguna manera detonaba lo que iba a pasar después. Sumémosle a eso que se le complica la situación económica y social, mucha violencia, las calles eran teatros de enfrentamientos permanentes, todo eso es una verdad. Pero a partir de ahí se construye todo un relato con una fuertísima propaganda manejada por Goebbels, ¿verdad? Sí. Que
hace que los jóvenes se fanaticen y crean en ese tercer imperio alemán que tenía que gobernar por 1000 años, que tenía que expandirse geográficamente buscando las plantaciones que ellos no tenían hacia el oriente y exterminar. Ucrania era el objetivo, para que vea la actualidad que tiene la guerra, o sea, este libro. Ucrania. Este libro habla, claro, lo que quería Hitler era Ucrania, porque estaban los alimentos. Correcto. Ucrania, él necesitaba alimentos. Ellos tenían calculado cuántas calorías necesitaba un alemán para poder producir. Cierto. O sea, tanto tenés que comer al día para que vos puedas producir, puedas pensar, puedas trabajar, puedas hacer esto. Y Alemania no tenía esa capacidad. Cierto. Y a partir de ahí, el nacionalsocialismo y Hitler convence a un porcentaje importante de la población alemana de que el futuro se iba a hacer a partir de la lógica de la violencia y de la guerra. Sí. Era con sangre y con muertes que ellos tenían que lograr la posición que se merecían en el mundo. Las grandes mentiras se construyen a partir de verdades, Carlos. Mira, Wolfgang, a mí me parece que cree que es un hombre que los valores, las morales, las verdades, son establecidas. No es que están ahí. O sea, los seres humanos establecen sus verdades, sus relatos, sus descripciones de la realidad. Y él dice, el triunfador es el que escribe la historia. Es muy trillado eso, pero es real. Es lo que él cree, ¿verdad? Entonces lo que quiere es reivindicar el honor alemán, pero el Tratado de Versalles yo creo que enervó el sentimiento nacionalista alemán y revanchista. O sea, vos en el escenario alemán tenías un discurso revanchista que iba a encontrar siempre su eco. Y es un pueblo, nos guste o no nos guste, no te olvides, los incorporan a los austriacos, después a los 3 millones que estaban, a los no sé cuántos millones que estaban en Polonia, entonces crecen en tamaño. Era un país con una gran cultura, sigue siendo un país de los avances científicos. Vos tenés que ver la química y la física. Mira, hasta el año 38 y 39, el 39, 38, 40% de los premios Nobel eran alemanes. Todo el desarrollo de la física, la cuántica y la física mecanicista a lo Einstein, que refuta muchas cosas de Newton, ¿verdad? Todo es alemán. Entonces vos tenías un desarrollo, una fuerza, una energía que era superior a la materia de lo que era esa territorialidad alemana. ¿Qué hacías vos con ellos? Humillarlos. Como pasó en el Tratado de Versalles, declara en un artículo que lo cita el mismo Wolfgang, los alemanes son responsables, y no fue eso así. Históricamente, vos fijate que lo matan en Sarajevo y se esperan varios meses para que empiecen la guerra. Cuando la Segunda Guerra Mundial, los alemanes de una manera vil, los nazis de una manera vil, invaden Polonia. Y después de 7 o 8 meses empiezan la actitud belicosa con alemanes y franceses, cuando los alemanes van a Bélgica, a las Ardenas, en fin, una serie de cosas. Entonces, sobre las verdades, creo que hay que saber construirlas, pero por sobre todas las cosas, lo que hay que preguntarse es, a ver, una verdad perdura siempre en el tiempo, porque lo que Wolfgang cree es que las verdades son redefinidas, rediseñadas en el transcurso del tiempo. Lo que no se eterniza nunca una verdad. Porque él cree que toda la moral, todos los principios morales, el derecho, nace de la crueldad. Yo soy acreedor tuyo, te estoy hablando de la antigüedad. Bueno, yo te voy a cobrar a vos. ¿Cómo te cobro? Haciéndote el daño si no me pagas. La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Entonces dice, la crueldad es el origen de todo el ordenamiento jurídico y moral de una sociedad. Eso es lo que dice Wolfgang. Por esto este libro no es un bestseller en el sentido de que solamente un libro descriptivo de la guerra, sino un libro que quiere ahondar en ciertas cosas filosóficas. Y entonces lo que yo trato de hacer con este libro, por eso cierro una saga, es literaturizar ciertos pensamientos, ¿verdad? Que a mí siempre me ocuparon de que era chico. Correcto. Carlos. Porque esta historia nace cuando yo era muy chiquitito. Porque yo tuve un tío, que fue un alemán que se casó con una tía mía, que era un hombre extraordinario, de una calidez humana increíble, y que venía acá a Paraguay,
se hizo gerente de una gran transnacional norteamericana, se llamaba Wolfgang. Y él fue a los 18 años, le enviaron a Dinamarca o a Noruega. Entonces dijo, no, acá no hay guerra, dijo él. Yo me quedé al frente. Y solicitó voluntariamente a los 10 y tantos años irse a la guerra. Y yo lo veía a él cuando venía. Y era un hombre de una ternura increíble. Por ejemplo, nos llevaba a los 5 hermanos, nos llevaba afuera de la casa y nos llevábamos, nos llenaba de regalos. Recuerdo que nos llevaba al Saltarín Rojo, a las casas deportivas. Yo me acuerdo haberme comprado la camiseta de Argentino Junior con los botines. Yo nunca jugué al fútbol, ¿verdad? Y yo sé de paso. Pero era un hombre tan tierno y yo decía, ese hombre estuvo, después con el tiempo, yo también tenía una colección de estampillas de Alemania. Sí. Me hice de conocimientos minuciosos de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera. Y entonces yo decía, pero este hombre estuvo en Rusia. Después entendí lo que significó estar en Rusia, en el frente ruso, pero con mi madurez intelectual y personal. Yo te estoy hablando, yo tenía 8 o 9 años. Correcto. Y recuerdo la ternura de este hombre. Y este hombre se llamaba Wolfgang y pudo haber sido uno de los Wolfgang que tuvo. Exactamente. Entonces vos decís, a mí ese dilema me ocupó toda la vida. Me ocupó, es algo que me atraviesa la vida. Tanto así yo me fui a estudiar a Alemania, ¿verdad? No sé si fue su influencia, pero era un hombre extraordinario, de una gran calidez humana, y él estuvo en la Unión Soviética, pero se fue voluntariamente. Y sus padres no estaban afiliados al Partido Nacional Socialista. Se negaron. Pero él se afilió a los 16. Igual que Wolfgang. Que Wolfgang en el libro. Sí. Carlos, ¿es la Segunda Guerra Mundial un conjunto de mentiras acordadas por los triunfadores? Es una frase que se atribuye a Napoleón, ¿verdad? Creo. Yo creo que la Segunda Guerra Mundial fue provocada por en primer lugar el Tratado de Versalles, pero más allá de eso, yo creo que Hitler tenía, y el nacionalsocialismo, yo creo que el nacionalsocialismo no quiso luchar en el norte de África, no quiso luchar tampoco en Italia, esperaban que Mussolini solo se quedara, no quisieron luchar en Yugoslavia, entraron a Yugoslavia y eso retrasó la invasión a la Unión Soviética, porque los italianos no pudieron. De hecho, Wolfgang se queja de la mala calidad de los italianos como soldados, lo acusa de traidores, porque en la Primera Guerra Mundial los traicionaron y en la Segunda, o sea, son desertores, digamos. Y bueno, y es un proceso. Mira, no, hay una guerra que yo creo que el objetivo, yo creo que con Hitler se sabía que había guerra, pero o sea, la idea era ir al Lebensraum, al Correcto. Espacio vital. Yo creo que él lo que buscaba era Polonia, lo que buscaba él era... Polonia es un estado también que nunca se consolidó, siempre tuvo... Polonia, Checoslovaquia son estados formados con el Tratado de Versalles. Previamente a ellos, Polonia siempre estuvo fracturada. Imagínate vos que Napoleón tuvo un amante que se dice que fue una... Pero no, o sea... En la batalla de Leipzig de 1813, donde Napoleón recibe la batalla más grande de todos los tiempos hasta esa época. Todo el mundo cree que Napoleón, la gran debacle napoleónica es en el invierno ruso, ¿verdad? No, fue ahí en Leipzig, 813, donde Napoleón lucha con un grupo de Alemania, los franceses y los polacos. Los polacos, Napoleón les ofrecía el Estado. Ustedes van a hacer un Estado independiente. Entonces, ¿por qué la guerra? La guerra, creo que en la Segunda Guerra Mundial sí hay una responsabilidad del nacionalsocialismo. Okay. Pero Wolfgang dice, cuidado que a nosotros todos nos brillaban el ojo cuando había que invadir la Unión Soviética. Y Hitler, digamos, en ese sentido creo fue muy claro en Mein Kampf, mi lucha, él no miente, ¿verdad? Sí. Él desde el primer momento cumple. Por eso dice Wolfgang, Hitler no era un mentiroso, no es un político, decía lo que iba a cumplir. Correcto. Carlos. Y un dato, ¿verdad? Que es algo increíble, que lo dice Wolfgang, ¿verdad? La invasión a la Unión Soviética se retrasa. Se retrasa porque los alemanes tienen que ir a resolver Yugoslavia, porque tenían que controlar que los aliados no entren por Yugoslavia, porque si no la atacaban por el sur. Y se retrasa. Y coincide justo el mismo día que, como dice Goebbels en su diario, y Wolfgang lo menciona, 194 años antes, en la misma fecha, Napoleón Bonaparte invadía Rusia.
que dice, eine Teufelszufall, una coincidencia del diablo. Imagínate, 194 años antes, el mismo día que el Führer dice, invadamos la Unión Soviética, rompamos el pacto, entonces 194 años el mismo día Bonaparte ordenó invadir Rusia. Correcto, correcto. Carlos, estamos terminando ya este bloque y te quiero comentar, en el libro al final decís, El andar del lobo no lo escribió Carlos Mateo Balmelli, fue escrito por las manos ociosas de quienes intentaron limar asperezas entre el amo y el hombre libre. Fue originado por los que creyeron que el mal no encarnaba un chacal y el bien no tenía verdad. Este libro lo hicieron los inocentes que en su extenuada respiración vislumbraron que todo en la vida puede ser un sueño, pero sueño nauseabundo. Sí. ¿Por qué expresas eso, Carlos? Bueno, eso ya es un epílogo que yo le escribo a mi hijo, ¿verdad? Sí. Y porque yo creo que estas clases de obras, de libros, es una manera de rendir un homenaje a las víctimas, en primer término, porque hubieron víctimas, y muchas. También hubieron víctimas alemanas, Cierto. Cuidado. Estamos hablando de una guerra que costó 70 millones de vidas. Muchísimo. Y muchos alemanes, y muchos europeos, y muchos rusos, por sobre todas las cosas. Acá el gran aporte en vida humana, se habla de 24 millones, se habla de 22 millones, 20 millones de rusos. Rusos, judíos fueron una cosa, pero porque muchos rusos eran judíos. Exacto. O eran polacos, digamos. O sea, ellos destruían los estados, después se quedaban sin nacionalidad. Pero yo creo que este libro hay que tenerlo en cuenta, que escribe la gente que no entiende que hay una escala de valores, que tiene que haber una escala de valores que te designe qué está bien y qué está mal. Okay. Y que para que haya esa escala de valores no hace falta ni siquiera creer en Dios. Kant no demostró eso. Kant dice que con la razón sola, sin necesidad de que Dios exista, uno puede crear el bien, la noción del bien y la noción del mal. Entonces hay gente que cree, hay personajes históricos que creen que entre la vida y la muerte no hay diferencia. Entonces yo creo, y lo hice así, ese epílogo final, es para decir que sí, que es cierto eso, que fueron las víctimas las que escribieron. Yo creo que si uno no se siente conmovido, este es un libro que mucha gente se ve impresionado por la voz que tiene Wolfgang, ¿verdad? Sí. Pero lo que pasa es que ese es el trabajo literario. Mi idea era trasladarme en el lugar de Wolfgang. ¿Por qué un hombre puede llegar a justificar y a ejercer la crueldad? Porque al final se demuestra que él también ejercía la crueldad en una imagen final que no voy a relatarla ahora. No podemos hablar, yo tengo mucho interés sobre el final, pero no podemos contar. Claro, al final, entonces uno se da cuenta, ¿verdad? Pero sí, yo creo que uno hace las víctimas escribieron este libro. Este es, en todo caso, una idea, un libro que trata de comprender el mal, correcto, no el bien. ¿Por qué en el corazón? ¿Por qué un hombre puede odiar tanto y justificar la muerte? O quizás, no sé si odiaba, pero no veía el valor de la vida. Correcto. Carlos, tengo que hacer una pausa. Sí. Y luego de la pausa, dos cosas antes de cerrar el programa. Bueno. En primer lugar, que me cuentes cuándo es el lanzamiento aquí en Paraguay del libro y dónde la gente puede conseguir este libro súper recomendado. Y después quiero hacerte una última pregunta. ¿Qué tan cerca está el Partido Liberal de la mano de la Concertación, según tu criterio, para ser gobierno en el año 2023? Bueno. Hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con el doctor Carlos Mateo Balmelli. Hace una década comenzamos a escribir nuestra historia y la de cientos de clientes que con sus sueños desafiaron nuestros propios límites. Hasta que un día el mundo se detuvo. Y tuvimos que reinventarnos para crear nuevas oportunidades para nuestros colaboradores, clientes y para el país. Porque al final todos estamos conectados. Bancoop, 10 años sin parar para que vos no pares. Continuamos con el doctor Carlos Mateo Balmelli. Carlos, ¿cuándo es el lanzamiento aquí en el país de El andar del lobo y dónde la gente puede conseguir el libro? Bueno, el 4 de agosto el lanzamiento se hace con un periodista e historiador argentino muy importante, Carlos Pagni, o Pagni le dicen, que es del diario La Nación. Es el 4 de agosto en el Talleyrand Costanera.
Y luego de esto también el lunes 8 posterior, voy a hacer un lanzamiento en el lector de la calle Uruguaya con Bernardo Neri Fariña. Sí. Y el jueves 11 también en Books, en el Shopping del Sol. Okay. Y después ya viajo al extranjero a presentar el libro. Yo había estado ausente 16 días, más o menos 17 días, recorriendo países para presentar este libro en diferentes lugares. Este libro se está presentando, se va a vender en todo el mundo de habla hispana. Perfecto. Están previstas varias presentaciones. ¿Y la gente puede conseguir eso? Entonces, en el lector se vende seguro. Okay. Yo tengo entendido también que Books vende. Va a vender también. No sé si... tengo entendido que Literato también vendía el libro. O sea, creo que están en todas las casas. Perfecto. Perfecto. Carlos, no puedo no tocar este tema ya aprovechando tu presencia. ¿Cómo ves el rumbo que está tomando la Concertación y las chances para el 2023? Las chances existen. Definitivamente, yo creo que la gente quiere una alternancia en el Paraguay. Pero este libro enseña algo. Los errores que se cometen en política no son neutrales, se los termina pagando. O sea, si vos querés hacer una concertación y querés gobernar y querés lograr la alternancia, tenés que hacer bien las cosas. La victoria se construye, la victoria no se improvisa. Y yo creo que este libro también enseña que la República de Weimar fue una república que se desmembró casualmente por las mezquindades políticas, por la falta de visión, por la grandeza. Entonces hicieron que un hombre, que todo el mundo al principio pensaba que Hitler era un payaso. Los alemanes se reían al principio de Hitler, un payaso, un loco, un paranoico. Al final resultó ser el hombre más poderoso de Europa y que provocó una guerra con 40 millones de muertos, ¿verdad? O no sé cuántos muertos, porque nunca están bien cifradas. Okay. El número ¿Estás llamando la atención particularmente a algún posible error que se cometa desde la Concertación? Y yo creo que, la Concertación tiene, aunque esté hoy, tiene que drogarse, y la droga tiene que ser la confianza. Si no hay confianza entre los dirigentes para construir un proyecto superador, no se va a construir. La droga que hay que aplicarle a la dirigencia política opositora es la confianza. Quiere decir, yo me siento al lado tuyo, hablo contigo, después me levanto la silla y te doy la espalda, y yo estoy seguro que vos no me vas a apuñalar por la espalda. Ese sentimiento, si no se percibe, y si eso no aterriza en el pueblo, va a ser muy difícil que un proyecto que tiene que ser movilizador y esperanzador se llegue a cristalizar. Correctísimo. Muchas gracias, Carlos, por tu presencia. Muchas gracias. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches. Líderes fue presentado por Bancop, un banco con raíces. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998.